Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto el primer diálogo con el académico catedrático de la UDLA, doctor Gabriel Hidalgo, para hablar sobre las incidencias y el impacto del paro y las movilizaciones desde una visión política. No olvidemos que está en camino un proceso electoral para ir a la consulta popular del 16 de noviembre. Hoy ilustra la realidad información como la que publica hoy Diario El Universo, página 3, y dice los efectos negativos que causa la paralización, con una fotografía de indígenas otavaleños, y dice: pensamos que se acabó el paro, pero estamos como secuestrados en Otavalo. Esta es la realidad que vive el Ecuador. No es posible que a pretexto de el derecho a la resistencia y el ejercicio de los derechos simplemente puedan afectar a los derechos de la gran mayoría del resto. Dice la nota que los cierres persisten en la Panamericana Norte, pese al diálogo entre los manifestantes y el gobierno y la decisión de ir a mesas técnicas el próximo lunes. En el acceso a Imbabura por la Panamericana E35, los ciudadanos circulaban este jueves en bicicletas, motos o a pie ante el bloqueo que persistía en esta provincia, a pesar de los diálogos y logros entre dirigentes indígenas y el gobierno. Los transeúntes tienen opiniones divididas sobre la continuación del paro nacional convocado por la CONAIE en contra de la eliminación del subsidio al diésel. En el redondel del Cajas, Olga Cholango empujaba una carretilla con un quintal de papas para llegar a su destino. Ella indicó que esperaba una solución a las protestas, pero que no ha sido así, pues la situación se mantiene igual. Dice: la mejor solución es que se dialogue con el gobierno, que dé la cara, porque no se ve ningún resultado. Es claro que el racismo hacia el pueblo indígena es evidente, dijo la ciudadana. La pregunta sería: ¿y no hay racismo desde el sector indígena hacia los mestizos, hacia el resto de ecuatorianos que quieren imponer sus posiciones? Aunque reconoció esta ciudadana que el paro nacional, luego de 24 días de protestas, ya no resulta por las afectaciones a los manifestantes y las pérdidas económicas. Es decir, hay derecho para hacer el paro, pero reconocen las pérdidas económicas y los daños irrogados al sector productivo, que es millonario. Cristina Otavalo y su familia salieron en bicicleta desde la ciudad de Otavalo hacia el Cajas por asuntos laborales. La mujer criticó que los dirigentes no se han puesto de acuerdo para levantar las manifestaciones. Estos son los testimonios ciudadanos de una realidad de vandalismo que está afectando a la producción, al menos en la provincia de Imbabura. Quiero saludar al doctor Gabriel Hidalgo, catedrático de la UDLA. Lo invitamos a hacer un análisis de las secuelas de esta movilización indígena parcial focalizada en Imbabura y el paro que ha causado estragos. Vamos a los 25 días y qué se ha logrado más allá de un acuerdo inicial entre el gobierno y la dirigencia en la provincia de Imbabura. Doctor Gabriel Hidalgo, muy buen día. Buenos días, Miguel, y buenos días a los amigos que nos escuchan y que nos ven a través de Radio Democracia TV. Yo estoy encantado de compartir con ustedes. Solamente, Miguel, indíqueme si es que se me escucha y se me ve apropiadamente. Está muy bien. Adelante, por favor, Gabriel. Bueno, muchas gracias. Les decía que estoy encantado de compartir con ustedes y de compartir este espacio. Digamos, este es una ocasión conflictiva atípica que ha venido evolucionando a partir de, como ya se ha dicho en otras ocasiones, de los estallidos de 2005, de 2009 y de 2022. Como en 2025 tendríamos esta tercera ocasión de gran politización, cuando
en la década del 90 el movimiento indígena aparece organizadamente a través de una gran confederación de nacionalidades indígenas y luego funda a Pachacutic. Se trata de la organización social y luego la organización electoral más democrática, pluralista e incluyente del país. Pero con el tiempo eso empieza a degenerarse y los resultados de la degeneración se los ve en las protestas de 2009. Es decir, una enorme politización. ¿Quiénes están politizando al movimiento? Pues los sectores ideologizados y radicalizados en la violencia, en el culto a la violencia, que yo podría decir en este punto son Leonidas Sisa, Marlon Vargas y Guillermo Churuchumbi. Estos son los tres actores que precisamente las bases del movimiento indígena están rechazando. ¿Y por qué están rechazando? Porque ellos han permitido que el movimiento, siendo democrático, incluyente y pluralista, se radicalice en la violencia y se permee con actores indeseables. ¿De dónde estoy diciendo que salen estos actores indeseables? Es suficiente con mirar el testimonio videográfico captado por los asistentes a las concentraciones del movimiento para encontrar que ahí hay actores externos al movimiento indígena inoculándole una forma de pensamiento que es vertical, que es autoritaria, que es totalitaria y que hace culto de la violencia como forma de purificación de las sociedades. No olvidemos que no solamente el socialismo revolucionario, sino además el fascismo hacen culto de la violencia como forma de purificación de la sociedad y de creación de un concepto unificador de la nación. Con lo cual, ustedes ahí ya tienen elementos para poder mirar qué es lo que está ocurriendo ahorita. Claro. Entonces, si se ha permitido que la organización indígena se permee a este nivel, vamos a ver, digamos, ¿de dónde son estos actores, no? La inmediatez personal y familiar de estos actores está directamente vinculada con el terrorismo islámico, ¿no? Y el terrorismo islámico con otros subproductos latinoamericanos, ¿cierto? La minería ilegal, el lavado de activos, el narcotráfico, ya. Entonces, por eso es que se entiende que en este tipo de infiltración en las protestas, que por supuesto ha logrado reclutar digamos, a incautos dentro del movimiento indígena, porque no estamos diciendo que solamente actúan con infiltrados, actúan con presentes, con manifestantes que proceden de los pueblos, de las nacionalidades, de las comunas, de las comunidades y que están comprometidos con esta ideología transnacional. Entonces, a mí me parece que en este proceso de diálogo, el gobierno nacional tiene que identificar a aquellos actores que están comprometidos con estos esfuerzos transnacionales. Y esos esfuerzos transnacionales se pueden conectar en red. Se tiene ahí el terrorismo islámico en Hamas. A esta gente no le interesa para nada la tragedia que está sucediendo en el genocidio de Gaza. No les interesa. Lo que les interesa es conectar con Hamas, con el Estado Islámico, con el terrorismo islámico, y de esta forma con Rusia, con Venezuela, con México, digamos, los actores que están operando desde estos espacios globales, transnacionales, para conseguir que el gobierno del Ecuador caiga, porque están buscando eso es lo que están buscando. Ya, me parece que el gobierno nacional, la justicia del Ecuador, la Policía Nacional o incluso las Fuerzas Armadas tienen que abrir procesos de investigación. Bueno, en términos securitarios la Policía y las Fuerzas Armadas, pero en términos judiciales, la función judicial del Ecuador para mirar quiénes están detrás. Pero, insisto, es suficiente con mirar los testimonios y empezar a encontrar ahí actores vinculados, por ejemplo, con el correísmo. ¿No? Entonces, en el correísmo uno puede encontrar que ya hay esta iniciativa de profundizar las diferencias, profundizar la violencia o radicalizar la violencia y evitar toda forma de diálogo.
Por eso es que en este momento las bases están sufriendo este dilema, esta dicotomía. Algunas quieren negociar y negociar con la instalación de mesas técnicas, ¿cierto? Para mirar cómo se distribuye equitativamente o cómo se compensa equitativamente digamos, la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas complementarias de inclusión económica y social. Algunos y otros no. Otros insisten con radicalizar la violencia, profundizar las diferencias, enfrentar a unos con otros, porque es una forma de instalación de la revolución. O sea, esta gente sigue soñando con la revolución. Revolución, digamos que desaparece con la caída del muro de Berlín, ¿no? Y con la disolución de la Unión Soviética. O sea, es gente que no cree en la democracia occidental. No cree en la democracia. O sea, eso es suficiente con leer el libro de Leonidas Issa, pues. Es suficiente con leerlo. Estallido. Y en Estallido. Y encontrar que Leonidas Issa no tiene ningún compromiso con la democracia liberal occidental de partidos políticos y representativa. Es decir, dice literalmente que hay que derrumbar la democracia de partidos, ¿no? Y todas estas personas que están en la dirigencia creen eso. ¿Y cómo se derrumba eso? Violentamente, ¿no? Violentamente. Entonces, ¿cómo se profundiza la violencia? Sin diálogo. Sin diálogo. Entonces, quienes están torpedeando el diálogo, vamos a ver. Hay excesos en el Estado, en la fuerza pública del Ecuador, pero no descartemos que esos excesos estén vinculados también a procesos de infiltración. Puede ser que sea el Estado del Ecuador directamente a través de sus efectivos policiales y militares como respuesta a una orden desbordada. Eso tiene que explicarlo la justicia, investigarlo y transparentarlo la justicia. Pero si se trata de infiltrados, pero es que a nadie le queda ninguna duda que el narcotráfico y estos esfuerzos transnacionales han permeado todas las estructuras del poder del Estado. O sea, están presentes en las Fuerzas Armadas, en la policía, como infiltrados. En las Fuerzas Armadas, en la policía, en la justicia, en sectores de patrocinio judicial, en la prensa, porque hay periodistas que defienden estos sectores narcotraficantes. Entonces, no descartemos que todos estos elementos represivos excesivos estén vinculados incluso con eso para lo mismo, ¿no? Para evitar el diálogo, para profundizar las diferencias, para radicalizar la violencia, y por esta vía, insisto. Y en este punto coinciden no solamente el socialismo revolucionario, sino también el fascismo. Profundizar la violencia para convertirla en un eje articulador de la nación y purificarla. Y esto me parece que es el gran desafío de la democracia ecuatoriana después de que esto se resuelva, lo cual se aspira a que se resuelva en los próximos días. Doctor Gabriel Hidalgo, ahora, ¿qué quieren con estas acciones cuando no están pensando? ¿Acaso no están malogrando lo que debiera ser la esencia, la atención a los problemas de las comunidades? ¿Ya rebasó eso? Porque no hay argumentos, únicamente tratar de imponer que se derogue la eliminación del subsidio al diésel. ¿Dónde quedan las demandas indígenas, por un lado? Y por otro, la evidente división que existe. Ayer, desde la dirigencia nacional de la CONAIE invocaban a la unidad, que se ha evidenciado una ruptura, un resquebrajamiento con la posición parcial de dirigentes de comunidades locales en la provincia de Imbabura. A ver, insisto que Leonidas Issa, Marlon Vargas y Guillermo Churuchumbi se están cargando el movimiento, lo están disolviendo, lo están destruyendo, y es porque han permitido que sus pasiones ideológicas extremistas y desbordadas desborden el movimiento. Entonces, las bases están mirando precisamente este proceso, ¿no?, de concentración del poder y de los recursos. Me parece que está sucediendo lo mismo que sucedió en la antesala a la disolución de la Unión Soviética, que se llamó la nomenclatura, ¿no? Esta estructura piramidal, burocrático-funcionarial, ¿no?, que concentraba todo el poder en la cúspide. Entonces se produce un proceso de desgranamiento de la pirámide porque la base estaba marginada, pauperizada, excluida, sometida. Lo mismo me parece que pasa aquí. Las bases del movimiento indígena están desconociendo a la CUP. Y la están desconociendo porque están convirtiendo al movimiento, en las 3 últimas protestas, y ahora se entiende más claramente,
en un movimiento reaccionario, violentista, antidemocrático. Y ese no era el origen. El origen de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ¿no? Como gran paraguas articulador de de todas las organizaciones subsidiarias indígenas y campesinas del país, en las que se incluyen pueblos, comunidades, comunas y nacionalidades del país, digamos, lo están permeando de estas ideologías transnacionales. Cuando se trata de un movimiento pluralista, heterogéneo, incluyente, interclasista, pero es que pensemos cómo sucedían las protestas en el pasado. En el pasado las protestas eran interclasistas, aglutinaban muchísimos sectores del país lideradas por el movimiento indígena y eran esencialmente pacíficas. Pero a partir de la presencia de estos elementos indeseables, se permea de organizaciones transnacionales vinculadas con, digamos, distintos focos de violencia en el mundo, y entonces aparecen estas ideas tercerposicionistas, que están en contra del modelo democrático, de la representación de los derechos humanos, de los derechos individuales, de los derechos a la propiedad, el derecho a prosperar, ¿no? Entonces, me parece que ahí se produce, digamos, el primer elemento configurador de la falta de articulación en el discurso. Por eso, al principio no se sabía lo que querían. Querían radicalizar la violencia, pero no lo decían. Y digamos, algunos lo consiguieron y radicalizaron la violencia, ¿no? Entonces, no era solamente el subsidio al diésel, y después del subsidio al diésel era no a la constituyente, y después de no a la constituyente, miren, no. Detrás de esto está instalado todo un proceso de profundización de la violencia inspirado en ideologías violentistas, insisto, que ven a la violencia como forma de purificación del Estado y de creación de un concepto de unidad nacional, lo cual atenta a la heterogeneidad del indigenismo como movimiento pluralista y del Ecuador como Estado republicano. Doctor Gabriel Hidalgo, vamos a ir a una cadena oficial a las 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, y le dejo planteada una inquietud para que la responda luego. La opinión dividida en Imbabura, y hay testimonios hoy en diario El Universo, como indígenas dicen, luego del acuerdo inicial anunciado entre gobierno y dirigentes indígenas, pensamos que se acabó el paro, pero estamos como secuestrados en Otavalo. Pregunta que le dejo planteada. Vamos a la cadena oficial. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Hoy no sabíamos cómo empezar el video de esta obra, por eso les preguntamos a los que trabajan aquí. Hey, ¿podrías hacer una toma con el dron que se vean las torres y las líneas que transportan energía? Espera, ¿qué te parece si haces una toma abierta de los transformadores que son el corazón de la subestación y aparte bajan el voltaje? Mejor yo haría una toma a los paneles que controlan el voltaje que va a los hogares. Aún no nos definimos cómo iniciar, pero una cosa es cierta. Reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer el sistema eléctrico nacional. Por más que supuestos expertos anunciaron que en este año el país sufriría de apagones, nosotros les demostramos que se equivocaron. Somos un gobierno que planifica. Y ahora, con menos recursos, pero con mayor compromiso y con mayor apoyo de la misma gente, estamos construyendo un país que va a ser ejemplo en toda la región. El nuevo Ecuador construye. Gordita, ¿cómo estás, mi amor? Mi mami. ¿Qué haces? Es que, miramos, nos mandaron a hacer un deber sobre las votaciones que se avecinan. ¿Tú sabes algo? Claro, este domingo 16 de noviembre las y los ecuatorianos que habitan en territorio nacional y en el exterior tenemos una cita con la democracia, con el referéndum y la consulta popular 2025. ¿Y sobre qué será la votación? Recibiremos una papeleta que tendrá 4 preguntas, 3 para referéndum y 1 para consulta popular. Y en la pregunta de consulta popular decidiremos sobre la convocatoria a una asamblea constituyente. Es correcto, y para el referéndum nos pronunciaremos sobre cambios en la actual constitución. Este 16 de noviembre, una papeleta, 4 preguntas. Tu voto por Ecuador. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.
7:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Reanudamos el diálogo con el académico catedrático de la UDLA, doctor Gabriel Hidalgo. Le dejé planteado una inquietud para que la responda. El pensamiento de la gente, la que no participa de este paro, es: pensamos que se acabó hace 2 días el paro, pero estamos como secuestrados en Otavalo. Es decir, se mantienen estos bloqueos que hacen daño a la producción, a la libre movilidad, a quienes desean ir a sus trabajos. Ha alterado el orden público. ¿Cómo enfrentar este momento? Bueno, hay un proceso delincuencial en marcha vinculado con mafias transnacionales, ¿no? Por supuesto, es innegable que el movimiento indígena puede y debe reclamar justamente procesos de inclusión. Se estima que alrededor del 9.5% de ecuatorianos son indígenas. Vamos a decir el 10%, 1 de cada 10. En la década del 60 era el 50%. ¿A dónde fue a parar ese 40%? Se mestizó. Eso significa que una buena parte de la población del Ecuador tiene ancestros indígenas, más allá de si corresponde culturalmente o étnicamente o no a su autoidentificación. No, todos somos ecuatorianos y todos tenemos que responder por los más vulnerables. El 70% de ese sector de la población, el sector indígena, sufre de pobreza, como no sucede en los sectores urbanos, donde la pobreza se sitúa entre el 20 y el 30%, ¿cierto? Casi la mitad, o digamos el doble. Hay necesidades urgentes que el Estado, de forma permanente, tiene que equilibrar, que los gobiernos tienen que propiciar, cubrir, administrar y gestionar, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una deuda histórica que el Ecuador tiene que cubrir. Ya. Entonces, protestar, sí. Secuestrar ciudades para profundizar la violencia, no. Eso no es protesta. No es. Eso es un crimen. Y es un crimen, digamos, con repercusión doméstica, pero cuyo origen es transnacional. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, digamos, el gobierno nacional? Continuar buscando el diálogo y tratar de moderar los cauces de contención militar y policial, ¿no? Porque el Estado tiene que responder a la violencia, pero no puede abusar, porque eso puede traer responsabilidades internacionales al Estado del Ecuador. Tiene que moderar, ¿no es cierto? Y el sector indígena, ¿qué puede hacer? Yo diría que tiene que expectorar estos elementos. Insisto, uno tiene que ver las imágenes y encuentra que hay operadores políticos asociados a movimientos vinculados al movimientos políticos vinculados al narco y vinculados a la violencia, que, digamos, los aparatos de justicia tienen que revisar con atención. Después, para consecuencias judiciales. En este momento, el movimiento indígena tiene que expectorar a esos elementos, que lo único que quieren es evitar a toda costa el diálogo, porque ahora se tiene que instalar el diálogo. ¿Por qué se tiene que instalar el diálogo? En el corto plazo para pacificar y en el largo plazo para reconciliar. Pacificar porque la gente en Otavalo, en Ibarra, tiene que volver a trabajar. Necesita. ¿Quién puede vivir un mes sin salir a trabajar, sin producir, sin alimentarse, sin poder asistir a una consulta médica, sin poder llevar a sus niños a la escuela? ¿No? ¿Quién puede vivir? Se está viviendo una situación de secuestro, ¿no? Entonces, lo primero es liberar a esos rehenes. Es lo primero, liberar a los rehenes, porque es como una situación de guerra. Primero tiene que liberar a esas ciudades convertidas en rehenes, expectorar a los elementos indeseables del movimiento indígena y generar un proceso de reconciliación. Y en esto, en el proceso de reconciliación, tiene que estar incluido todo el país. Todo el país.
A mí también me parece que hay procesos de infiltración en marcha para evitar que los periodistas cubran las protestas, porque hay serias evidencias y denuncias de que la fuerza pública ha limitado como nunca antes el trabajo de la prensa. Si esto corresponde a una responsabilidad del Estado, el Estado tiene que hacerse cargo de esto. El gobierno del presidente Noboa tiene que hacerse cargo de esto. Y si no corresponde a una orden dada directamente por el gobierno del presidente Noboa, abrir expedientes de investigación para mirar quién dio esta orden. Porque yo no descartaría que así como hay contaminación de contenedores de fruta que sale del Ecuador a parar a otros puertos y que son contaminados por infiltrados en las Fuerzas Armadas, en las aduanas, en la política, en la justicia, no descartaría que aquí también haya infiltrados para evitar el trabajo de la prensa o para excederse en el uso de la fuerza. Si insisto, y esta es una responsabilidad del Estado, el Estado tendrá que hacerse cargo, el presidente Noboa tendrá que responder sobre esto. Si esto corresponde a una decisión tomada por infiltraciones, el gobierno del Ecuador tendrá que depurar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a la Justicia, a la Fiscalía, para evitar que este tipo de actores indeseables permeen el Estado de la misma forma que el movimiento indígena y la sociedad en general. Tendrá que expectorar, tendrá que sanear estos espacios para volver a la calma, porque ¿qué es lo que crea esto? Esto es un caldo de cultivo. Porque si convertimos a la violencia como una forma legítima de acción política, ahora estamos justificando la violencia en estos sectores de la sociedad, digamos, empobrecidos, pauperizados. Pero ¿qué pasa si luego se arman sectores radicalizados en el extremo del conservadurismo? Entonces, ¿ahí también va a estar bien o está mal? Y ese es el caldo de cultivo para la emergencia de los fascismos. Yo no descarto la posibilidad de que esté en marcha eso, precisamente eso. La creación de un constante enfrentamiento, pero insisto, los socialismos tanto, y este es un punto de encuentro. Los socialismos revolucionarios, como los fascismos, enfrentados entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y después en distintas formas neoideológicas, profundizan la violencia, cultivan la adoración por los líderes, desconocen las mediaciones institucionales para la resolución de los conflictos sociales, ¿no? Niegan la democracia como forma de... Niegan la democracia como forma de procesamiento de las diferencias, ¿no? Entonces sí hay eso en la cúspide de Pachacuti. Y también hay un proceso de desconocimiento de las élites por una concentración abusiva del poder. Es porque también se puede producir un proceso de enorme fractura dentro del movimiento indígena y los responsables son aquellos que, profundizando la violencia, tanto en el Estado como en el movimiento indígena, tienen hoy las manos manchadas de sangre. Tendrán que responder a la historia por estos delitos en contra de la humanidad. Porque, por cierto, usted ha citado los casos, puede haber abuso en el uso legítimo de la fuerza, que tendrá que ser investigado por la policía, al igual que esos hechos vandálicos, actos terrorismos que afectaron a los ciudadanos en su paso por Otavalo o Cotacachi, tiene que ser investigado la muerte del comunero Férez, tiene que ser investigado el secuestro de militares, porque no es otra palabra. Todo eso tiene que ser investigado para que no quede esto como en ocasiones anteriores, en la impunidad primero y luego en amnistía. Claro, todo esto se tiene que investigar. Y se tiene que investigar de una forma transparente, plural y democrática. Porque detrás de esto hay vidas. Los trágicamente fallecidos dejan familias en orfandad. Y esto no es ya un problema de orden coyuntural o circunstancial. Son dos modelos distintos en colisión. El modelo democrático, débil, muy débil, institucionalmente muy débil, pero que ofrece garantías para la convivencia de los disímiles. Y el modelo totalitario, afín a la profundización de la violencia en la crisis judeo-palestina, ¿no? A esta gente no les interesa el genocidio en Gaza, no les interesa. Mientras los sectores democráticos del mundo
Mientras las voces pro democracia en el mundo estamos horrorizados por lo que sucede allá, lamentando esa circunstancia de tragedia, digamos, en contra de la humanidad. A ellos no les importa. Lo que quieren es instalar en ese espacio un Estado Islámico. Ese Estado Islámico tiene corresponsales en Ecuador con Al Jazeera, ¿no? Y están todo el tiempo incitando a, digamos, trayendo ese mensaje, reclutando, no digo a través del medio, por supuesto, que es de los corresponsales, pero están trayendo esas ideas. Russia Today, cuyo canal es, digamos, está dominado por el gobierno de Rusia y en cuyo espacio de comunicación es empleado Rafael Correa. Esta no es una casualidad. Esta no es una casualidad. Entonces, este tipo de... Uno tiene que atar los cabos y encontrar que en la inmediatez familiar y social de esta gente está la instalación de un Estado islámico o un Estado cuasi islámico. Miremos lo que está pasando en Venezuela, pues, ¿no? Fortín, pertrecho del narcotráfico, el terrorismo y la guerrilla de Sudamérica y de Occidente. Miremos el otrora país más rico del mundo, que oportunamente no logró redistribuir apropiadamente la riqueza y que produjo estos procesos de profundización de la violencia, se ha convertido en el espacio de alteración del orden democrático en Occidente. Pero claro, cuando suceden estos procesos de concentración del poder, los concentradores empiezan a traicionarse. Entonces, Delcy Rodríguez ya ha estado negociando con los Estados Unidos para destituir a Maduro. Estos procesos que cuando no son democráticos. La democracia es imperfecta, pero es lo más apropiado que tenemos en este punto. Entonces, insisto, se trata de una pelea que ya no es sobre el gobierno de Noboa, ni sobre sus excesos, porque yo he dicho, el presidente Noboa tiene una pulsión autoritaria y presidencialista que es la que institucionalmente procede de la Constitución de Montecristi e históricamente procede del mesianismo personalista de la historia del Ecuador. Entonces tiene que superar, digamos, rebasar esa pulsión autoritaria, pero es que no se trata de esto en este punto. Se trata de la democracia en sentido trascendente y en sentido general, en contra de modelos de apropiación violenta del poder para instalar aquí en el país un modelo cuasi islamista, teocrático, concentrador, antiliberal, antirracional. Fíjense ustedes lo que está sucediendo ahora mismo en las protestas. Es antirracional. Entonces yo diría que son dos modelos distintos. El modelo democrático con sus debilidades, por supuesto, que nos permite exigirle cuentas al presidente Noboa, o el modelo violentista, antidemocrático e irracional que plantean estos sectores vinculados con el terrorismo transnacional. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención al académico catedrático de la UDLA, politólogo doctor Gabriel Hidalgo, para hacer una lectura desde la visión política de lo que ha sucedido con esta paralización del movimiento indígena que está dividido. Muy amable, Gabriel. Estoy a sus órdenes, Miguel. Deseo que esto consiga una paz pronto. Deseo que el movimiento indígena vuelva a sus orígenes en el pluralismo, la heterogeneidad, la democracia, la tolerancia, y que expectore cuanto antes. En los mítines hay que mirar a los lados para ver los infiltrados y sacarlos cuanto antes de ahí, porque lo que están haciendo es perjudicar la trascendencia histórica de un movimiento que forma parte protagónica de la historia política del país, y que podamos pacificarnos entre ecuatorianos para encontrar un rumbo hacia la prosperidad. Será hasta una próxima ocasión. Un buen día. Con todo gusto. Muy amable al doctor Gabriel Hidalgo, politólogo catedrático de la UDLA. 7:17 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el asambleísta de Imbabura, del Movimiento Construye, exalcalde de Ibarra, exprefecto de Imbabura. ¿Cuál es su visión desde la experiencia de lo que está sucediendo en nuestra provincia de Imbabura y los hechos que se evidencian, los bloqueos hasta el día de hoy? ¿En qué queda el diálogo? ¿Cuál es la posición de la Asamblea Nacional?
Ya volvemos. Faltan pocos días para disfrutar de la Gran Cava Supermaxi. Este 24 y 25 de octubre, el Centro de Convenciones Bicentenario se llena de música, gastronomía y experiencias exclusivas. No te pierdas este encuentro único con